Muy buen día, mis estimados estudiantes. En esta oportunidad tengo el placer de poder darles o de poder hablarles un poco sobre el tema de esta semana, que es continuación, ¿verdad? De lo que vimos la semana pasada sobre los acuerdos de paz. Ahora, pues vamos a retomar algunos otros factores que hicieron posible estos acuerdos de paz y como ustedes ya estudiaron, y vimos las primeras reuniones de diálogo que se dieron de manera interna en nuestro país de la mano del presidente Duarte. Pero ahora vamos a ver, cuáles fueron los acontecimientos, tanto internos como externos, que propiciaron las diferentes reuniones y los diferentes procesos para llegar a la firma de los acuerdos de paz. Y también vamos a ver y vamos a estudiar las reuniones que se dieron ya de manera externa y que ya se hicieron cuando llega a la presidencia el señor Alfredo Cristiani. Por eso vamos a comenzar hablando un poco, ¿verdad? Que los acuerdos de paz fueron el acontecimiento con el que se finaliza el conflicto bélico en nuestro país, y estos no habrían sido posibles si no se hubiesen generado condiciones nacionales e internacionales en favor de la solución política y pacífica de este conflicto. Vamos a encontrar diversos factores, diferentes acontecimientos que hicieron posible los acuerdos de paz, y vamos a dividirlos en dos, tanto en los factores externos como en los factores internos. Los factores externos estuvieron relacionados o han estado relacionados con la presión de la comunidad internacional, ¿verdad? Y los factores internos estuvieron relacionados con la evolución de la conciencia colectiva, es decir, la conciencia que hubo en el pueblo salvadoreño a favor de la paz. Asimismo, con los cambios de ideología, tanto de los grupos de derecha como de los grupos de izquierda en nuestro país, y el cambio también que tuvieron cada uno de los actores involucrados en este conflicto. Vamos a comenzar con los factores externos y vamos a entender el primero de estos factores como la mediación que tuvo la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1945. Cuando se creó las Naciones Unidas, pues obviamente su rol, su papel era velar por la paz a nivel mundial y establecer esa paz pues después del conflicto mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en nuestro país jugó un papel importante porque en primera instancia solo tenía el rol de observador de todos los procesos de negociación que tuvo El Salvador. Después pasó a tener un papel de mediador activo y por último pasó a ser un verificador de los acuerdos o del cumplimiento de estos acuerdos. Algo importante es que la Organización de las Naciones Unidas interviene por primera vez en un conflicto interno, es decir, nunca antes había entrado o nunca antes había participado directamente para resolver un conflicto en un determinado país. Solo lo hacía como un agente externo, pero en esta ocasión pues fue la primera vez que intervino como agente mediador interno en este proceso. También hubo varios problemas en las primeras reuniones de diálogo. No se llegaban a diferentes acuerdos, hubo ciertas cuestiones, ¿verdad? Como por ejemplo asesinatos, se realizó el asesinato de un representante de la Comisión de Derechos Humanos en nuestro país, que fue Herbert Anaya. Él era salvadoreño, pero velaba de manera no gubernamental por el cumplimiento de derechos humanos. Y pues poco a poco las Naciones Unidas, con su intervención, pudo lograr que tanto las fuerzas militares como la guerrillera se vieran comprometidas a una dinámica negociadora y retomaron nuevamente las reuniones que desembocaron en la firma definitiva de los acuerdos de paz. Otro de los escenarios u otro de los factores, mejor dicho, que pues influyó de manera directa como agente externo fue el nuevo escenario político mundial y regional.
Obviamente, la caída del bloque soviético y la extinción del conflicto este-oeste fue importante. ¿Por qué? Porque al terminar la Guerra Fría, entonces ya no había una pelea entre el capitalismo y el comunismo. Por lo tanto, ya no existía ese respaldo entre Estados Unidos a apoyar al ejército salvadoreño y la Unión Soviética a apoyar a la guerrilla. La ex Unión Soviética también expresó, o los países, ¿verdad? La ex Unión Soviética expresaron un respaldo a la función mediadora de la ONU, por lo que también apoyaron que la ONU interviniera como mediadora en nuestro país. Asimismo, el cambio de postura de Estados Unidos, que lógicamente dejó de apoyar a la cúpula militar que quería una salida bélica al conflicto. Estados Unidos deja de apoyar a los militares salvadoreños porque se dio cuenta que no era viable, ¿verdad? La solución militar no era viable. Por lo tanto, pues decidieron, ¿verdad?, retirar el apoyo, pues para que se dieran cuenta que la guerra no era, o la solución conflictiva bélica no era la solución. Y obviamente El Salvador ya no era una trinchera, ya no, al no haber Guerra Fría, pues ya no se necesitaba tener como respaldo, ¿verdad?, el apoyo que se le daba a El Salvador. Y la intervención de el grupo conocido como La Contadora. La Contadora fue un grupo de países del continente que se unieron para también propiciar y también tomar parte en la intervención como mediadores en los diferentes países donde habían conflictos en la época de los 80, específicamente en Nicaragua, Guatemala y en El Salvador. Obviamente ellos intervinieron porque sentían y creían que por tener una cercanía con los países centroamericanos, de alguna manera u otra, pues estos conflictos iban a poder afectar a los territorios, por ejemplo, de Colombia, México, Panamá y Venezuela, quienes fueron los que conformaron este grupo de La Contadora. Eso es en cuanto a los factores externos. Ahora bien, tenemos los factores internos. El primero y el más importante fue el anhelo de paz del pueblo salvadoreño. Este anhelo de paz fue creciendo en la conciencia del pueblo, en la conciencia colectiva de la población. Asimismo, se desarrolla ahí a finales de los 80 un debate nacional por la paz que fue promovido por el arzobispado de San Salvador. Por eso se dice que la Iglesia Católica fue un actor mediador o un actor intermediario para resolver el conflicto. El diálogo, que no se veía como algo permitido a inicios de los 80, se convirtió en una necesidad para la colectividad, porque antes, cuando el pueblo pedía que se resolviera el conflicto, pues obviamente el diálogo no era una opción. Lo que estaban enfocados era en querer ganar de la manera armada, de la manera bélica. Pero poco a poco, con los diferentes atropellos a los derechos humanos, con los asesinatos, con los secuestros, con las torturas, el pueblo estaba cansado de vivir toda la vida, o de vivir todo el día, con ese afán o con ese miedo de que algún día podrían hacerles algo. En este momento es importante que puedan leer el texto 9 de la página 114 y responder en su libro. Pueden darle pausa también a su video y continuar cuando hayan terminado la actividad 1 de la página 114. El siguiente factor fueron los cambios en la derecha civil. Estos cambios principalmente estaban orientados pues a la transformación de Arena como un partido político civil. Inicialmente Arena tenía mucha influencia militar y era un partido político de derecha extrema, conservadora, con tintes militares. Sin embargo, hubo una transformación al poder abarcar o aceptar personas de la sociedad civil y se vuelve un partido representativo de la empresa privada, de la clase media y algunos o incluso de algunos sectores pobres con una ideología menos conservadora. Ahí dice conservadora, pero es una ideología menos conservadora. La guerra obstaculizaba los intereses económicos del sector privado. Obviamente, al existir una guerra, había menos posibilidades de invertir
o de inversión externa, había menos posibilidades de la actividad económica en nuestro país, había menos posibilidades de poder crecer las empresas con los intercambios comerciales y este aspecto pues obstaculizaba el crecimiento económico de la empresa privada, por lo que decidieron que era mejor empezar a entablar una solución, un diálogo. Asimismo, los gastos de destrucción de infraestructura pues eran muchísimos, edificios destruidos, puentes destruidos, y pasaron a ser menos conservadores, ¿verdad? Pasaron a ser un poco más moderados. Ese fue uno de los cambios en la ideología de la derecha civil. Y por consiguiente, pues también tenemos otro aspecto u otro factor que fue la deslegitimación de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada empezó a perder credibilidad, empezaron a dejar de creer en ellos. La Fuerza Armada fue la que más resistencia ofreció al inicio para la negociación con la paz. Cada vez era más lejana una victoria frente a la guerrilla. Se dieron cuenta, pues, que, por ejemplo, después de la insurrección o después del levantamiento hasta el tope, ¿verdad? Hasta el tope, después de la ofensiva hasta el tope, se dieron cuenta que era difícil vencer a la guerrilla por medios bélicos. Además, en esta ofensiva hacia el tope, la guerrilla se fue a una zona o caminó hacia una zona donde vivían las clases privilegiadas, la famosa colonia Escalón, y las clases privilegiadas pues sintieron que el ejército había fallado en protegerlos. Asimismo, cuando ellos respondieron a la ofensiva con el asesinato de los jesuitas, esto fue mal visto de manera internacional, por lo que dejaron también de recibir el apoyo, como yo les decía, de países como Estados Unidos, y la comunidad internacional criticaba estas acciones. Ahora pueden pausar el video también y leer el texto número 10 de la página 117 y responder en su libro esa actividad que se encuentra en la siguiente página. Tenemos a continuación el cuarto factor interno, que se trata de la evolución ideológica del FMLN. No solamente la derecha cambió, sino también la izquierda, la guerrilla. Y el FMLN también descubrió que no tenía la fuerza suficiente para derrocar al gobierno. Con la ofensiva hasta el tope, se dieron cuenta que no ganaron, ¿verdad? Tampoco ganó la Fuerza Armada, pero tampoco ganaron ellos. Y que una insurrección popular sería algo muy lejano. La comandancia empezó a tomar en serio el proceso de negociación. Asimismo, el pensamiento del FMLN fue cambiando y transformando hacia una idea de más democracia. Y creían que la revolución, pues la batalla es algo inviable y era más importante o era más viable alcanzar una concertación, una negociación o ponerse de acuerdo con la empresa privada y Estados Unidos. De esta manera era mucho mejor participar en el cambio de la sociedad, no a través de la guerra, sino desde una perspectiva política pluralista, formar parte de una nueva fuerza política y jugar como un partido nuevo representativo de las masas, ¿verdad?, del pueblo. Entonces creyeron que esta era una mejor manera de participar. Ahora vamos a trabajar en la página 120 y vamos a realizar únicamente la actividad número 2. Buscamos los significados de los términos que están en la página 120 en la actividad número 2 y los hacemos en el libro de texto. Esto no es entregable, pero pues les va a servir, ¿verdad? Porque ustedes saben que todo lo que trabajamos lo tomamos en cuenta para las evaluaciones. Asimismo, les pido que al terminar este video entren al siguiente link que está en la hoja de indicaciones para que puedan ver la segunda parte y finalizar el tema de esta semana.